Tal como te mencionamos, tenemos en línea telefónica esta mañanita a Manolo Sidre, empresario puertorriqueño reconocido, quien fue candidato a gobernador por nuestro país en las pasadas elecciones. Un empresario que ama este país y que realmente le apasiona el que a todos los puertorriqueños le vaya bien. Siempre que lo he escuchado con una pasión, fuera de líneas partidistas, de que las cosas las tenemos que hacer bien para que este país las cosas nos vayan bien. Y precisamente por esas razones y porque sé que conquistó el corazón de mucha gente durante el proceso eleccionario pasado, lo tenemos en línea telefónica para que nos hable de cómo ve la reapertura de la economía y cómo ve el resto del año, ¿verdad? En términos de los retos tremendos que tiene nuestro país económicamente hablando. Manolo, buenos días. Buen día. Buenos días, Moraima. Buenos días a todos los amigos de Radio Vida y gracias por esas palabras, bendito, que me llenan de gran satisfacción. Claro que sí. Muchas gracias. Yo soy de los que pienso que si hubieses estado en un partido reconocido, hubiese sido el gobernador de Puerto Rico. La gente, como siempre quiere ganar, no se atrevió y se arriesgó por ti. Pero todo el mundo, conquistaste el corazón de la gente. Todo lo que yo escuché de cada 10, 8 o 9, me decían, ese es el hombre que necesitamos allí. A mí me parece, fíjate, que sin que esa persona tenga nombre y apellido, no estoy diciendo que sea yo, pero todo nos lleva a una realidad, y es que Puerto Rico necesita de un liderato que ponga al país por encima de cualquier otra consideración y que a su vez tenga los elementos y la experiencia para administrar el país y no para complacer a unos pocos a cambio de una elección o de una reelección. Yo creo que el COVID-19 está en el sendero misterioso del Señor, ¿verdad? Que muchas veces tratamos y nos preocupamos, pero me parece a mí que entre las muchas cosas que va a cambiar, una de ellas va a ser en la forma en que el pueblo va a elegir sus futuros líderes. Como empresario puertorriqueño, Manolo, que empezaste, ¿verdad? Como dice el boricua, desde abajo, desde pequeñito, con mucho esfuerzo para construir la empresa que tienes hoy, basado en esta pandemia que nos ha impactado y que es la primera vez que experimentamos algo tan fuerte como lo que hemos experimentado, ¿verdad? Un cierre que todavía apenas se abre poquito a poco la ventana. ¿Cómo lo ves en términos económicos, principalmente para el pequeño y mediano empresario que 2 meses y pico cerrado se convierte en un golpe demasiado fuerte? ¿Cómo lo ves? Mira, el efecto inmediato para todos es desastroso. Para todos. Todos los niveles de negocio, todos los niveles educativos, todos los niveles de organizacionales, todo eso se trastoca con mucha fuerza. Sin embargo, hay que poner en perspectiva algo que para mí, lo dije en María y lo vuelvo a decir hoy. Nos han puesto en la mesa y nos han dejado la mesa servida para cambiar de forma positiva el país. ¿Por qué digo esto? Nunca antes en nuestra historia, habíamos pasado por esto, pero nunca antes en nuestra historia habíamos recibido la cantidad de millones de dólares que están entrando a Puerto Rico. ¿Por qué menciono la cantidad de millones que mucha gente que me escucha pero mire, Sidre, a mí no me ha llegado ni un billón? Tiene toda la razón. Aquí el reto es que esos dineros que están en manos del gobierno y del gobierno federal se utilicen de forma proactiva para activar la economía. Y me explico. El préstamo de payroll, el PP, que le llaman el préstamo de SBA, que se convierte en grant si usted retiene a los empleados. Pues ese préstamo le dio un poco de oxígeno, no a la empresa, le dio un poco de oxígeno a los empleados y podríamos pensar que parece como un desempleo disfrazado. Lo que es importante es cuando esta reapertura, que tiene que venir de forma gradual, de forma ordenada, pero rápidamente, ¿cómo entonces pueden diseñarse paquetes de ayuda? No al empleado, el empleado va a estar trabajando, al empresario, al pequeño, al mediano, que es el que realmente necesita para hacerle frente a una apertura que no va a ser abrir hoy y esto estaba como estaba antes. Por ejemplo, el negocio de restaurante, uno de los negocios que uno conoce, ¿verdad? Cuando usted abra
está rumorando de que va a estar abriendo al 25% de su capacidad. Wow. Óigame, pues se cae del palo que si usted tiene gastos que cubría con el 100% y tiene solamente el 25%, pues hace falta un buffer de dinero en lo que las cosas regresan a una normalidad diferente. ¿Que cuál es esa normalidad diferente? Pues que sí, van a recibir comensales en sus salones, pero van a tener que crear y diseñar proyectos de entrega y de delivery mucho más fuerte, mucho más relevante, porque el delivery y el pick-up llegó para quedarse de la misma forma en que llegó el TCA cuando usted viaja. Son elementos que se van a quedar y que no esa es la nueva normalidad o la nueva normal en los negocios. Así que me parece a mí que si sabemos utilizar, si esta mesa servida de miles y miles de millones de dólares que están llegando a Puerto Rico y que van a llegar, le hacemos una estrategia clara, definida, a que sea parte importante de la reapertura, me parece a mí que es una buena oportunidad para que muchos pequeños y medianos comerciantes salven sus negocios, salven sus empleos y se reinserten de nuevo en la economía de forma positiva. Manolo, ¿por qué al gobierno se le hace tan difícil? Estabas haciendo referencia, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en la cantidad de billones de dólares que el gobierno federal nos ha dado para distintas cosas y poder echar hacia adelante la economía, pero hay unas regulaciones, hay unos requisitos que hay que cumplir con ellos, y ese desembolso no se ha hecho porque esos requisitos que el gobierno federal le pone al gobierno para hacer los desembolsos, el gobierno no establece esas plataformas para cumplir con esos requisitos. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Realmente es incompetencia en el gobierno generalizada, o sea, independientemente del partido que esté, porque es como un tema recurrente que siempre perdemos muchos fondos federales porque el gobierno no tiene lo necesario para que ese desembolso se haga. Bueno, mira, los gobiernos, todos, la palabra dinosaurio yo creo que se inventó cuando ellos nacieron. Y es que la complejidad con que operan de por sí ya es complicada, y el gobierno federal tiene un montón de problemas con los cheques de desempleo también. Pero en nuestro caso, que es el caso que nos compete, tenemos dos elementos adicionales que hacen que todavía seamos más lentos. Número uno, que estamos prácticamente sindicalizados como gobierno y tenemos que utilizar una cantidad de reportes y una cantidad de procesos exigidos por el gobierno federal que nunca estuvimos preparados para hacerlo, que no estamos preparados para hacerlo y que no estamos haciendo nada para hacerlo. Y lo segundo, y no menos importante, que me parece a mí que es parte del proceso, ¿verdad? Es que el fantasma de la corrupción hace todavía más complicado a que las personas y los funcionarios públicos tomen decisiones precisamente porque no hay confianza en el aparato gubernamental. Y esas dos cosas, cuando se conjuran en un momento como este, pues mira, unos cheques que debieron haber estado en los bolsillos de los puertorriqueños hace 30 días, todavía no están. Un desempleo que para muchas personas es posiblemente el plato de comida en la mesa, tiene que pasar por una agencia del gobierno como si fuera un servicarro porque los sistemas no funcionan. En otras palabras, ese tercer componente que te iba a mencionar es que a través de los años, todos los dos partidos, no podemos decir todos los partidos porque yo digo dos partidos, los dos partidos han llenado el aparato público de personas cuyo perfil no necesariamente va en línea con la capacidad de la posición que se recluta. Y se recluta por otras consideraciones, como son haber participado en una campaña, ser líder de barrio, ser una persona que liderea de alguna forma el movimiento de su partido en específico en la agencia de gobierno. Tenemos entonces una gente tal vez muy bien intencionada, pero no con el perfil necesario para atender la emergencia que vive el país actualmente. Wow. Tremendo punto trae Manolo. Manolo, conozco tu corazón bondadoso y he visto el trabajo que haces en la calle con los pequeños empresarios, jóvenes que se están levantando. He visto muchas cosas. Tú has estado activo en esa área, ayudando a la gente que quiera comenzar pequeños negocios. ¿Qué va a pasar? Me preocupa mucho. Yo no quisiera ser pesimista, pero sé que algunos quizás no van a poder abrir por el momento.
¿crees tú que las grandes empresas que no han sufrido en esta crisis, porque tenemos empresas que no han sufrido crisis, por el contrario, ¿crees tú que puedan estar al frente de una iniciativa que puedan colaborar también en unión al gobierno con estas pequeñas empresas? Mira, las empresas menos afectadas, ¿verdad? Pues obviamente es el supply chain de alimentos, que todos sabemos. Contrario a lo que mucha gente pueda pensar, la industria de la salud está quebrantada completamente porque esta pandemia y este lockout lo que ha hecho es que la gente no va al hospital y prácticamente están operando con un 30% de capacidad. ¿Qué nos queda? Nos queda la manufactura. ¿Y qué nos queda? Posiblemente la banca, que también está afectada, Mora. También está afectada y bien afectada. Así que yo creo que aquí tiene que venir. Mira, cuando la Segunda Guerra Mundial, después de Europa, murieron 50 millones de personas y se destruyó prácticamente toda la Europa que conocemos hoy día como la Gran Europa. No le quedó más remedio al mismo gobierno de los Estados Unidos de desarrollar el Plan Marshall. El Plan Marshall lo que hacía, ponía dinero en Europa para reconstruir a Europa. Y obviamente en ese ejercicio, pues los Estados Unidos se quedaron con muchas buenas propiedades y con muchos buenos negocios que actualmente todavía dominan. Cuando este proceso, por eso dije ahorita lo importante, Moraima, de qué vamos a hacer con el empresario pequeño y mediano cuando abra. Ahí que está el problema. Si yo cuando abro no tengo algún tipo de subsidio o no tengo algún tipo de ayuda por un periodo por lo menos mínimo de 3 meses en lo que mi negocio adquiere normalidad, yo me veré obligado a cerrar, y no solamente los pequeños y los medianos, algunos grandes también. Así que el reto que tenemos al frente nuestro, y lamentablemente tenemos que decirlo con mucha realidad, y es que el dinero que viene no es nuestro, el dinero que viene de afuera, es optimizar esos dineros para precisamente preparar el ambiente de manera tal que ese pequeño y mediano comerciante tenga algún tipo de asistencia relevante para que mantenga su negocio de pie. Porque las ventas, quítese ese fantasma de la cabeza. Si usted abre mañana, mínimo un 50% menos en sus ventas, mínimo. Y eso va a ir subiendo poco a poco. ¿Qué lo hace subir? Lo hace subir cuando la confianza empiece a regresar al ciudadano, no al gobierno, al ciudadano, que es el que no se atreve a salir con toda la razón del mundo. Sí. Así que ese es el gran reto. Y a la misma vez, y con esto traigo un poco de trasfondo internacional, porque me parece a mí que es muy importante, a la misma vez, cuando usted desembolsa la cantidad de trillones de dólares que imprimen los Estados Unidos en esta crisis, eso tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es que Estados Unidos reduce su capacidad productiva, aumenta su deuda considerablemente, y la divisa del dólar, que es la herramienta más fuerte que hace Estados Unidos como una potencia mundial, se va a debilitar de tal forma y con grave peligro, miren esto, que los chinos ocupen la primera posición a nivel mundial, y que lo que estemos viendo es la caída del Imperio Romano, que para los amigos que nos están escuchando en Nueva Vida, esa caída del Imperio Romano se debió a la parte financiera. El Imperio Romano no se cae ni porque ellos eran esto, eran lo otro, porque fueron a Egipto y allá se volvieron locos con Cleopatra. No. El problema grande de Roma, de ese Imperio Romano que fue enorme, se debió precisamente a una debacle económica. Así que es importante tener ese contexto que muchas veces piensan, no, como yo siempre digo que nosotros en vez de darnos una nalgada cuando la hacemos, nos ponen un chip en cada oreja, y el chip de la izquierda dice, busca quien te resuelva, y el chip de la derecha te dice, busca quien echarle la culpa. Tenemos que estar bien claros de que la reapertura no es el final del problema. La reapertura puede ser el principio del problema, la acción gubernamental, la acción gerencial de sus dueños. Como decía un amigo, llegó el momento de enfocarnos en el resultado y no en el esfuerzo, de cortar aunque nos duela, y seguir nuestro instinto y tomar decisiones. La última pregunta, Manolo, el tiempo se nos va a las millas, pero quiero preguntarte, basado en cómo el gobierno está tomando las decisiones de la reapertura de la economía, nos queda prácticamente medio año, estamos en mayo,
ya mismito de junio a diciembre son los otros 6 meses que le quedan este año. Supongamos que no venga un huracán, que nos han anunciado que va a ser bien activa la temporada de huracán. Y ya estoy orando a Dios Señor, no nos pase otro huracán por encima como María, ni parecido. Supongamos que no venga un huracán. ¿Cómo ves el resto del año basado en la velocidad que el gobierno está abriendo la economía? Porque los dealers y los centros de belleza y otros se prepararon para abrir este lunes, esperando que la gobernadora le diera la luz verde para abrir. Tenían el protocolo, tenían todo, pero se quedaron, ¿verdad?, vestidos y alborotados a la velocidad que va el gobierno. ¿Cómo tú ves el resto del año? A mí me parece que para rápidamente abundarte sobre el tema, la clase médica de Puerto Rico, que es enorme, se tiene que manifestar de forma contundente y no simplemente opinar en reuniones o en conversaciones entre amigos. Todos los médicos que yo tengo la oportunidad de hablar, todos y cada uno de ellos me dice que ellos no pueden creer que en una pandemia controlada, porque es lo que está pasando en Puerto Rico, la pandemia en Puerto Rico está controlada. Y está controlada desde el punto de vista de hospitalización, desde el punto de vista de contagio y desde el punto de vista de muerte. Entonces, la otra parte de la ecuación es si tenemos una economía, un país que ha demostrado, gracias a una acción tomada a tiempo de la gobernadora, no podemos olvidar eso. Pero si ya nosotros logramos coger al monstruo por las dos piernitas, vamos a hacer una apertura gradual, sobre todo en aquellos negocios que nunca debieron haber cerrado, por amor a Dios. ¿Cuál es el contaminante de un individuo que hace un patio? ¿Cuál es el contaminante de una mueblería que va a una persona? O sea, yo creo que hay negocios como, por ejemplo, de entretenimiento, conciertos, algunos restaurantes también, que no les quedó más remedio que cerrar. Pero el lockout fue completo y la consecuencia es completa. Y en este periodo de aquí a diciembre 31, vamos a depender muchísimo, y esto me duele en el corazón decirlo, pero es realidad. Vamos a depender muchísimo de si ese paquete nuevo de ayuda federal llega a Puerto Rico y si ese paquete va dirigido a asistir a la empresa en el momento en que va a abrir. De lo contrario, vamos a tener un año bastante complicado. Wow. Manolo, gracias por tu tiempo. Nos encantaría quedarnos hablando contigo. Y antes de despedirme, cuando escuché a Moraima hablar de mí, yo nunca había oído una coneja diciéndole orejón a un conejo. ¿Okay? Manolo. Dios lo bendiga. Un abrazo. Manolo, siempre he dicho y lo repito que eres uno de mis mentores de años. Gracias por todo lo que me has enseñado. Pero que el público entienda claro. Que tiene las mismas orejas largas que yo. Gracias, tengo un buen maestro. Un abrazo grande. Ahí está, ahí demostró la amistad que tiene. Sí. Claro que sí. Que es verdad, uno no habla mucho de eso, pero sí me honra llamarlo amigo durante años y conocer la bondad de él sobre todas las cosas. Trajo un ángulo, Juan, que yo no había pensado, y es sobre las ayudas a las empresas. Porque ahora sí que, ¿verdad? Quizás esto no va a caer bien lo que voy a decir, pero también merecen ese empuje. Han estado ahí. Nosotros aquí hemos pujado y Dios nos ha ayudado. Hasta ahora no hemos despedido absolutamente a nadie. Posiblemente, ¿verdad? En estos próximos 2 meses tampoco lo hagamos. Pero tiene que haber un movimiento, tiene que empezar a ver algo. Yo creo que el gobierno tiene tremendos retos. Y para los pequeños y medianos comerciantes, que somos los que realmente le damos empleo a cientos de miles de empleados, cuando nos juntamos muchos negocios chiquitos, ¿verdad? Le damos empleo a un montón de gente. Yo creo que sí, que hemos estado en la página de Cheo en ese sentido. Claro que sí. Y que debemos definitivamente, ¿verdad? El gobierno debe cambiar la visión de cómo está tratando a nivel local al pequeño y mediano comerciante, porque si los federales inventaron el préstamo a nivel local no han hecho absolutamente nada. Y pagamos patentes, pagamos todo lo que se nos requiere, o sea, estamos aportando al país también. Así es. Wow. En Ruta tiene mucho más para ti. Esto no ha acabado, estamos a mitad del programa. Quédate con nosotros. Así es, En Ruta. Una dinámica bien acertada, con buenísimos colaboradores y la participación única de nuestros oyentes.